Cristo está vivo, vivo, vivo. Me gusta hacer milagros. Cristo está vivo, vivo, vivo. Y me gusta hacer milagros. Cristo está vivo, cántalo. Y me gusta hacer milagros. Qué bendición es estar esta noche aquí con ustedes para glorificar el nombre del Señor. Hoy tengo una enseñanza que he titulado El pecado de Jeroboam, la falsa adoración. Durante el reino, puedes bajarle un poquito, un poquitico aquí adentro. Durante el reino de David, dice la palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. A pesar de ser un hombre guerrero, a pesar de haber cometido tantos errores, él siempre se arrepintió y siempre reconoció esa necesidad de volver a Dios. De hecho, tenemos todos en el libro de los Salmos, tenemos muchos salmos escritos por David. David era un adorador, David era un hombre que le gustaba, David era un hombre que necesitaba estar cerca de la presencia de Dios. Y bueno, el Señor dijo, este hombre es conforme a mi corazón. Así dijo Dios acerca de David. Cuando David murió, su sucesor fue el rey Salomón. Y todos sabemos que Salomón, cuando fue investido, cuando fue ungido como rey, él le prometió al Señor hacer su voluntad y le pidió que le diera sabiduría para poder dirigir ese pueblo más que cualquier otra cosa. Bueno, Dios le dio sabiduría y lo llenó de riqueza. El tiempo en que el rey Salomón estuvo reinando fue uno de los tiempos de mayor prosperidad en el pueblo de Israel en esa época. Igual Salomón escribió Proverbios, escribió Eclesiastés y otras cosas respecto a la sabiduría que Dios le había dado y a su experiencia de estar viendo a través de la naturaleza muchas cosas del comportamiento de la naturaleza y de cómo Dios se mostraba a través de eso y de cómo el hombre tenía que mantenerse cerca de Dios. Maravilloso. Sin embargo, y muy a pesar, si usted lee el libro de Proverbios, el libro de Proverbios comienza hablando de la sabiduría, pero también habla acerca de la mujer perversa, la mujer que hace caer al hombre en pecado, y le dice al hombre, cuando se lee el libro de Proverbios, aléjate de la casa de ese tipo de mujeres, porque ese tipo de mujeres te va a llevar a pecar. Bueno, el mismo hombre que escribe este libro, al final de sus días, cuando es un anciano, peca de esa manera. Se dice que Salomón tuvo alrededor de 1000 mujeres, entre ellas esposas y concubinas. Y estas esposas y concubinas no eran del pueblo de Israel, sino que él las había traído de otras tierras, de tierras paganas. Por eso qué importante que nosotros mantengamos nuestra palabra en lo que decimos y que nuestros actos reflejen lo que nosotros decimos. Salomón habló mucho e hizo muchísimas advertencias, pero al final de sus días se tuvo que comer sus palabras porque pecó en todas las formas en que él le decía al pueblo de Israel que no lo hiciera. Bien, Salomón anciano se desvía su corazón hacia los ídolos de todas sus mujeres, y muere. Después de Salomón viene su hijo, al cual él designó como el siguiente rey. Quiero recordarles que cuando David fue rey y fue un hombre conforme al corazón de Dios, Dios le dijo a David que siempre habría un sucesor, una lámpara en su trono en el pueblo de Israel, que el reino de Israel siempre tendría un sucesor de la casa de David. Se lo cumplió en Salomón y se lo cumplió en Roboam. Pero el pecado de su padre Salomón con respecto a Roboam no solamente eran sus mujeres, sino que fue un padre también alcahueta de alguna manera y no formó bien a sus hijos. Y Roboam, cuando toma el poder, es un muchacho inmaduro que, lejos de hacerle caso a los consejos de los ancianos que venían desde Salomón y desde David, pues él prefirió hacerle caso a los consejos de los jóvenes de su tiempo. Y eso trajo como efecto la ruptura del reino. Roboam les amenazó duramente diciendo que iba a aumentar más los impuestos, que si la mano de su padre había sido tan
fuerte que la mano de él, que si el dedo de su padre había sido fuerte, su mano sería mucho más fuerte a la hora de imponerles juicio y castigo al pueblo. Esto pues trajo una rebelión y hubo una separación. Entonces, como Dios le había prometido a David que siempre habría un descendiente de su casa reinando, pues entonces David, o la casa de David, se quedó con dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y el resto se convirtió en el reino de Israel, con su capital en Samaria, mientras que el reino de Judá quedó con su capital en Jerusalén. ¿Estamos claros con eso? Ok, ahora, ¿de dónde sale este personaje del que les estoy diciendo, Jeroboam? Usted me acompaña al libro de Primera de Reyes, en el capítulo 11, y vamos a leer del versículo 26 al 32, diciendo así: También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, siervo de ¿quién? Ok, ¿lo conocía Salomón, sí o no? Claro que lo conocía. Cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la que éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al joven que era activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa, se la quitó, la capa nueva, imagínense, la que acababa de comprar, que tenía sobre sí, y la rompió en 12 pedazos. Ponga su corazón y ponga su mente y vayamos juntos a ese momento, a mitad del camino, a la vera del camino. Puede estar haciendo mucho calor en ese momento. Se encuentran Jeroboam y Ahías. Ahías lo detiene y antes de decirle cualquier cosa, rompe delante de Jeroboam su capa nueva en 12 pedazos. Es muy fácil identificar que rompió en 12 pedazos como las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Ok. Y le dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Bien, entonces volvamos nuevamente al acontecimiento. Hay una rebelión. Israel se rebela de la mano de Roboam, hijo de Salomón. Y resulta que el hombre que lidera la rebelión se llama Jeroboam. Salomón lo odia. Salomón quiere acabar con él. ¿Por qué? Porque a este hombre Dios le habló diciendo: a ti te voy a entregar el reino de Israel. Entonces empieza una contienda de los hombres en Israel, y por eso Israel finalmente se separa. Ya no es el reino completo, sino que se separa en dos reinos: el del norte y el del sur. Y como dice la palabra, y el profeta Ahías dijo: pues bien, Jeroboam fue elegido rey de esas 10 tribus de Israel. ¡Qué bien! Hasta ahí todo bien. A este Dios le prometió que si seguía fielmente su palabra y obedecía, el reino de Israel siempre estaría en manos de sus descendientes. A Jeroboam le dijo Dios eso. Sin embargo, Jeroboam cometió los pecados más atroces que están contados en la escritura y en la tradición judía. Los cronistas y escritores recuerdan siempre la tristemente célebre frase que usted pudo haber leído en el libro de Reyes y en el libro de Crónicas, que dice así: como hizo lo malo ante los ojos de Jehová y siguió en los pecados de Jeroboam.
Usted puede ir leyendo el libro de Reyes si ya lo ha hecho, si no se lo recomiendo porque es un libro maravilloso junto con el libro de Crónicas, pero usted verá que después de Jeroboam, todos los reyes que siguieron a Jeroboam en Israel, aparte su cabeza en este momento, aparte su mente del reino de Judá y venga conmigo al reino de Israel, esas 10 tribus que quedaron debajo de Jeroboam y supuestamente debajo de sus descendientes, después de Jeroboam, todos los reyes que siguieron hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Y cada vez que usted lee, cuando hay un cambio de rey, cuando han pasado 20 años, cuando han pasado 30 años, cuando han pasado 15 años, siempre se menciona e hizo lo malo ante los ojos de Dios como lo hizo Jeroboam. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo Jeroboam para que los cronistas siempre estén apuntando esa situación? Tiene que haber hecho algo muy malo y que los demás, lejos de apartarse del pecado, lejos de apartarse de la idolatría, buscan más bien hacerlo. Y buscan y compiten entre sí para ser todavía peores de lo que fue Jeroboam. Venga conmigo, iglesia, a 1 Reyes 11, del verso 1 al 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, para que usted se ponga en contexto de lo que pasó, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. O sea, como Juan Charrasqueado, en aquel campo no quedaba ni una flor. Gentes de las cuales, ¿qué dijo Jehová? A los hijos de Israel no se llegarán a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón. Todo esto que vamos a conversar esta noche y los pecados de Jeroboam es para que usted y yo reflexionemos y tengamos cuidado en nuestro proceder como cristianos. Quiero adelantar, pero muchas veces toleramos cosas, amada iglesia. Toleramos comportamientos, tanto nuestros como de los que nos rodean. Y cuando nos damos cuenta, estamos envueltos en los mismos pecados y dichos de los que nos rodean. El que anda con lobos aprende a aullar. Amén. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado, el pecado de Jeroboam puede pasar a nuestras vidas, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Ok, gente de las cuales inclinar, y tuvo, 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué hicieron? Desviaron su corazón. Cada una le decía, adora a mi Dios. Cada una tenía una costumbre de su pueblo. Venía con esa costumbre cuando Dios fue totalmente claro y dijo, no quiero que tengan ninguna relación con los pueblos alrededor. ¿Qué hizo Salomón? Lo contrario. Y estamos hablando de Salomón, el gran Salomón. Pero así como era de grande, le fascinaban las mujeres y eso fue lo que lo echó a perder. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron más su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió, escuche, a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, dios abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Dios ya tenía un juicio sobre la casa de David, tristemente, ¿verdad? Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto que no siguiera a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y Jehová dijo a Salomón,
por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¡Wow! ¿Qué clase de juicio viene sobre Salomón? Empieza, como dice la palabra, como los Gálatas, empieza en el espíritu y acaba en la carne. Amada iglesia, nosotros como cristianos tenemos que ser muy cuidadosos. Y aún no he entrado con Jeroboam, pero yo termino a tiempo, tranquilos. Pero tenemos que ser muy cuidadosos, porque hoy estamos acá, pero el pecado que se asoma alrededor nuestro, lo que nos deleita, lo que nos agrada y aquello que nos hace más débiles y nos hace correr en la dirección contraria a Dios, empieza a alejar nuestro corazón y nuestros sentimientos del Dios verdadero. Usted y yo podemos ser hijos e hijas de Dios porque hemos recibido al Señor en el corazón, pero Dios no es alcahueta. Dios es complaciente, pero no es alcahueta. Entonces, al no ser alcahueta, sabe que lo que estamos haciendo tarde o temprano tendrá su consecuencia. Le pasó a Salomón, desgraciadamente, y el que cargó con aquello fue su hijo Roboam, que también era un muchacho que no tenía temor de Dios. Y a través de esta profecía, a través de esto que pasó, nos damos cuenta que ya Salomón sabía que había perdido todo y que ni siquiera lo iba a tener su hijo el todo, sino que iba a tener una partecita para que se cumpliera la palabra de Dios de que no lo iba a dejar sin reino. Pero qué vergüenza, era el reino más poderoso que había en la tierra en su tiempo, y a causa del pecado lo perdió la casa de Israel. A veces hay iglesias secas espiritualmente, pero que no han corregido sus errores y siguen transmitiéndolos por generaciones a diferentes personas. Usted y yo en esta iglesia, gracias a Dios, tenemos una doctrina sana. Tenemos pastores que son maravillosos, son estrellas a las cuales nosotros debemos nuestra lealtad, nuestro amor y nuestro respeto. Pero hay también iglesias complacientes donde el pastor se mueve a causa del dinero que se mueve en la iglesia, y así es como predica, complaciendo a muchas personas. O también hay situaciones que pasamos de ver de lado y dejamos de lado, y ¿qué importa? Eso se corrige solo. ¿Qué importa? Eso es una falta que se va a ir eliminando con el tiempo, y no enfrentamos realmente el pecado como se tiene que llamar y el pecado como se tiene que conocer. Pero si usted y yo entendemos que el pecado es pecado, lo vamos a denunciar y nos vamos a quitar de él. Como hombres y mujeres cristianos, pero al fin y al cabo, hombres y mujeres somos pecadores. ¿Sí o no? Y como pecadores que somos, necesitamos reconocerlo y volver al Señor. Pero si Salomón hubiera reconocido eso, yo estoy seguro que su reino aún estaría vigente en medio de nosotros. Pero él se volvió a adorar a Astores, a adorar a Quemos, a adorar a Moloc, a adorar a ídolos abominables que necesitaban sacrificios de niños, quemar niños en los brazos de esos dioses abominables. ¿Qué pasó en la cabeza de Salomón? Y no era el más sabio. Cuidado, que el que se cree estar firme, mire que no se caiga. Cuando ocurren las cosas profetizadas a favor de Jeroboam, y muy a pesar de que lo único que Dios anhelaba era que fuera fiel a sus palabras, decide simplemente darle la espalda, haciendo todo lo contrario que se le había ordenado. Y esto lo podemos ver en Primera de Reyes. Hablamos en el capítulo 11, pero vayamos un poquito más adelante. Vayamos al versículo 'Ya esto lo leímos, no importa. Primera de Reyes 12, 25 al 30, por favor. Cuando Jeroboam
es visto por Ahías el profeta, y Ahías el profeta rompe el manto en 10 pedazos, se los da a él y se deja a 2 en señal de que este pequeño pedacito va a ser para los descendientes de David. Le entrega, y lo único que le dice, y usted puede leerlo ahí en el libro de Reyes, es lo siguiente: te voy a entregar el reino de Israel. Lo único que quiero es que me seas obediente y sigas mis preceptos. Lo único que le pedía Dios a Jeroboam es que se mantuviese recto, que no cayera en el juego que cayó Salomón, entregándose a los dioses de las naciones que estaban alrededor. Jeroboam no hizo eso. Pero Jeroboam hizo un engaño terrible, y ese es lo que quiero enseñarles esta noche. Primera de Reyes 12 del 25 al 30 dice: entonces reedificó Jeroboam a Siquén en el monte de Efraín, y habitó en ellas, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: escuche esto y ponga mucha atención. Aquí comienza la enseñanza. Ahora se volverá el reino a la casa de David. Y si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio a la casa de Jehová en Jerusalén, porque su corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, me matará a mí y se volverá a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, ¿qué clase de consejo? Hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante han subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y no hay más hasta ahí, ¿verdad? Se acabó la gasolina. Les pongo en contexto. Jeroboam, luego de que empezó a reinar, Dios le habla. Pero ¿qué dijo Jeroboam? Si yo permito que toda esta gente que está en Israel, que están debajo de mí, porque ahora yo soy Dios, yo soy rey, si los dejo ir a adorar a Dios a Jerusalén, en el reino de Jerusalén, en el reino de Judá, entonces lo que va a pasar es que toda esa gente que viene a adorar, como siempre ocurría, hasta Jerusalén, van a decir: ay no, la verdad es que mejor quedémonos con Roboam, que es el hijo de Salomón y que son los descendientes originales. Con eso yo me voy a quedar. El temor de Jeroboam era que se le volvieran todos en contra, dieran la vuelta y lo dejaran solo, y que quisieran matarlo. Dios le habló a Jeroboam y le dijo: si estás conmigo, este reino será para siempre y será de tus descendientes. Pero ¿qué hace Jeroboam cuando leímos ahora esto? Se le ocurrió pedir un consejo, quién sabe a cuál baboso de ese reino, y le dijo: hagamos una cosa, hagamos 2 becerros. Vamos a poner uno en Dan y el otro donde no me alcanzó ¿cómo era? En Betel. Puso uno en Betel y el otro en Dan. Estratégicamente, uno en Betel y otro en Dan cerca de la frontera con el otro reino. Y le dijo al pueblo de Israel: chicos, ahí están sus dioses, los dioses que los sacaron a ustedes de Egipto. Los puso sobre como una plataforma, y puso los becerros ahí. ¿Qué pasó con Israel? ¿Qué cree usted que pasó con Israel? ¿Qué se les ocurre? ¿Ah? ¿No era más fácil decir que no, porque eran también hijos de Dios? Se habían enojado con el rey, pero no con Jehová de los ejércitos, que era el Dios de todo Israel. Como si nada hubiera pasado, aceptaron lo que dijo Jeroboam.
Aceptaron la mentira. Y quiero decirte que en el antiguo, cualquier cosa que se pusiera sobre una plataforma tenía un significado, no tanto el becerro. ¿Sabe qué decía Jeroboam? Que el Señor Dios Todopoderoso, adórenlo en este becerro. No era adorar al becerro por adorarlo, sino él decía, sobre este becerro estará la presencia de Dios. Ya no necesitas ir a Jerusalén. ¿Y el pueblo qué hizo? Hizo lo que Jeroboam le dijo. Iglesia, podríamos estar hablando de Israel mucho y de las tortas que se jaló Israel. Pero Israel y sus tortas, lo que tiene que servirnos a nosotros es como ejemplo de lo que nosotros no tenemos que hacer. Ellos dijeron, vamos a adorar a Dios en los becerros, cuando el Señor les había dicho, ninguna imagen adorarás. No harás ninguna imagen de hombre, ni de animal, ni de estrella, ni de nada. Yo Jehová soy Dios celoso. Puso los dos becerros a causa del miedo. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Se entregó a la adoración, a la idolatría, a la adoración de demonios. Algo aparentemente bueno no necesariamente es lo correcto. Lo más fácil no necesariamente es el camino que tienes que seguir. Ellos escogieron el camino más sencillo. Ya no hay que ir hasta Ministerio Fe. Ahora hay un becerro allá de camino. Bueno, si yo estoy en Escazú, ahí por la Jax, ya no tengo que venir hasta acá. Qué salvada. Pero nosotros como cristianos, y quiero hablarle a Ministerio Fe, nosotros tenemos que valorar mucho. Y de verdad que yo valoro mucho a mis pastores, pero también le valoro a usted por tener las agallas, la gallardía y la valentía de venir, de ser persistente y no dejarse engañar por el diablo, por la carne, ni por nada diciéndole voy a otro día. Hoy para qué si hoy está el pastor Carlos y ese es sumamente aburrido. Voy otro día. Ay no, la alabanza, no, qué escándalo. ¿Sabe que yo voy a llegar cuando estén predicando? Yo he visto entrar mucha gente así. No te he visto a ti, he visto entrar mucha gente así. Termina la alabanza y entonces van apareciendo por ahí. No se supone que ese día estamos celebrando en la casa de Dios, desde que empieza hasta que termina. Predique el que predique, usted está aquí porque usted vino a alabar al Señor. Y a veces sí es cansado, a veces está lloviendo. No se deje embarcar, ay, como hoy llueve, ay no, hoy voy a poner con todo respeto el canal tal, porque si no me mojo. Ay no, hoy voy a oír una predicación por la radio. Qué pereza ir a la casa de Dios. Entonces empezamos a crear becerros de camino para no llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Algunos de ustedes vienen de lugares largos, vienen agotados. Algunos venimos de trabajar 12, 24, 36 horas. Venimos agotados, pero venimos porque sabemos que aquí hay palabra, que aquí hay pan, que aquí hay miel, que aquí hay aire, que aquí hay agua de vida. Usted no se puede ir de aquí igual como entró, porque aquí está la presencia del Espíritu Santo. Dice Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué le pasó a Jeroboam? Dios quería que fuera recto, pero él en su afán y en su temor engañó al pueblo, el pueblo se dejó engañar
y comenzó un proceso de idolatría que apartó completamente a la nación de Israel de la presencia de Dios. El pecado aleja al hombre de Dios y nada se puede hacer para recuperar ese terreno sino a través del arrepentimiento verdadero. Pero esto no ocurrió en ese tiempo. Sigamos un poquito. Romanos 1, del 18 al 23. Y esto lo leo para que usted y yo volvamos a verificar que lo que hizo Jeroboam es terrible, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pero Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que están hechas, de modo que nadie tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Creyéndose ser los más cargas, se hicieron los más necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptil. Entendiendo el pueblo de Israel, de acuerdo a la palabra que había recibido de Moisés en el monte Sinaí y los 10 mandamientos, que eran lo más claro y básico que estos tenían, Jeroboam monta 2 becerros y el pueblo de Israel cae en adoración delante de aquello. El pecado de Jeroboam se divide en 3 partes y esta es la primera, cuando engaña al pueblo, pero al mismo tiempo el pueblo se deja engañar porque es lo que más le conviene. Es la ley del menor esfuerzo. Cuidado con la ley del menor esfuerzo. Siempre como cristianos tenemos que ir y dar más. Tenemos que dar la milla extra. Acuérdese que usted es seguidor de Cristo. Nosotros no podemos caer en semejante relajo de la ley del menor esfuerzo, porque eso pronto trae pecado. Pues eso fue lo que le pasó a Israel. La ley del menor esfuerzo. Bueno, ya tenemos 2 becerros. Dice ese hombre que ahí podemos adorar a Dios, pues adoremos a Dios. Mentira del diablo. El hombre siempre buscará su manera de autoagradarse, siempre le echará la culpa a los demás y jamás asumirá su responsabilidad. El mismo Adán, al verse confrontado por Dios, lo primero que hizo, ¿qué fue? Echarle la culpa a su esposa. Y este es uno de los más grandes pecados de Jeroboam, tratando de desviar con medias verdades a su pueblo para que no buscaran a Dios. El pecado enceguece, te aparta del camino y te hace actuar escondiéndote de la verdad. ¿Sabe que las medias verdades fue lo que le pasó? Le dijo, ahí va a estar Jehová, pero vean en los becerros. Con ese engaño repetido y repetido y repetido, usted dice una mentira un montón de veces hasta que se convierte en verdad. Y esa verdad no solamente te cae a ti, sino a tus descendientes, porque tú le enseñas mal a tus hijos de acuerdo a la medio verdad que has aprendido. Por eso usted tiene que agarrar la escritura y decir, lo que dijo este hombre está en la palabra, lo que dijo esta pastora está en la palabra. Lo que aquí se habla está en la palabra, porque yo le puedo decir a usted mentiras y usted va a decir que es cierto porque yo soy su pastor. Pero puedo estar yo engañándoles vilmente. A usted le corresponde chequear en la palabra que lo que estoy diciendo es verdad. Ellos debieron haber chequeado en la palabra de lo que Jeroboam les estaba engañando y no lo hicieron. Tolerar el pecado y hacer ver la mentira como verdad es buscar la comodidad espiritual. Eso fue lo que pasó con Jeroboam. Dice la palabra en el libro de Salmos, en el 51:17. Vea lo que dice la escritura. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
usted y yo tenemos que acercarnos al Señor con espíritu contrito y humillado, para que entonces Dios se acerque a mí. Yo puedo ser un pecador cuando me arrepiento y cambio mi manera de ser. Dios está ahí conmigo. Pero si yo creo que lo que estoy haciendo es bueno, aunque sé que es malo, llega un momento en que yo también me creo que es bueno. Y sobre esa base empiezo una vida ya alejándome del Señor. Primera de Reyes 12:31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes dentro del pueblo que no eran de los hijos de Leví. Cuando Dios instituyó el tabernáculo y dividió a las 12 tribus de Israel en sus posesiones, Él dijo claramente que la tribu de Leví iban a ser sacerdotes que iban a ministrar en su casa. De hecho, no les entregó una tierra como tal, porque el Señor dijo: yo soy tu heredad, le dijo a la tribu de Leví. Entonces Leví fue consagrado como tribu para ofrecer sacrificios en la casa de Dios. Eran los únicos que podían acercarse. Pero en este momento, cuando Jeroboam está viendo que el pueblo se le puede ir, engaña aún más, legitimando el pecado. ¿Cómo legitima el pecado? Poniendo sacerdotes que no son de la tribu de Leví para que estén ministrando delante de esas casas en los lugares altos en el nombre de Jehová. ¿Todo para qué? Para que el pueblo no vaya hasta Jerusalén. Cuando nosotros actuamos incorrectamente, queridos y queridas hijos e hijas del Señor, estamos legitimando el pecado. Cuando nuestro proceder no es el correcto, empezamos a legitimar el pecado. Estamos haciéndolo como si fuera verdad. Jeroboam legitimó el pecado de Israel poniéndole sacerdotes que no eran de la casa de Leví. Los contrató al que fuera, al que quisiera, él lo contrató y los hizo sacrificar ofrendas a Dios en esos lugares altos. Y el pueblo otra vez cayó. Es muy importante, iglesia, que usted madure en la palabra de Dios para que nadie le engañe. Hay cosas que yo he visto en la televisión de pastores y he escuchado cosas que yo me horrorizo. Yo digo, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Mensajes completamente desviados de la verdad, fuera del foco de la presencia de Jesucristo, de la autoridad del Espíritu Santo. Pero como lo están dando en esos canales, están legitimando esas mentiras. Y usted las está escuchando. Tenga cuidado con lo que usted escucha. Tenga cuidado a quien usted escucha también. No solamente porque sea vacilón o agradable o tenga una linda voz, es el mejor. Tenga cuidado. Tenga cuidado. No se deje engañar. Últimamente he estado viendo de muchos pastores que dicen cosas terribles, pueden ser inventadas. Pueden ser inventadas, estoy de acuerdo. Pero tenga cuidado a quien usted escucha. Tenga cuidado lo que escucha y lo que usted hace con eso que escucha. Santiago 4:7 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si él legitimó a esos sacerdotes para que adoraran y engañara al pueblo, sabiendo hacer lo bueno y no lo hizo, le es pecado. Entonces llevamos dos cosas por las cuales Jeroboam está conocido como el hombre o el rey más pecador de Israel y el que llevó en sus generaciones a la maldad y que destruyó finalmente la casa de Israel. Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo
dicen, y a lo bueno, que hacen de la luz y de las tinieblas, que ponen lo amargo y lo dulce. Tenga cuidado de lo que usted le llama bueno y no lo es. Tenga cuidado de lo que usted escucha, que cree que es bueno y no lo es. No es lo que a mí me conviene, sino lo que Él quiere para mí. Entienda eso. Si usted hace esa diferencia, usted está bien situado. No escuche lo que usted quiere escuchar. Escuche lo que Dios quiere decirle a usted. Hace muchos años conocí a una persona. Esta persona se quería casar y se quería casar de la manera equivocada. Iba en contra de los padres. Aquella persona no era la correcta definitivamente para casarse, pero empezó a legitimar su pecado buscando a pastores y a profetas que le dijeran que estaba bien. Entonces, ¿cómo legitimaba el pecado? Y si usted es pastor y me está diciendo que estoy bien, los demás están mal. Porque quería escuchar lo que él quería que le dijeran. Pero cuando alguien le decía que estaba incorrecto, él decía, no, esto no es de Dios. Lo que le vino después fue, qué sé yo, no sé ni qué decirle, el padre sin cabeza, la carreta sin bueyes, el cadejos, la tulevieja, todos le cayeron encima. ¿Por qué? Porque legitimó el pecado. No es lo que usted quiera escuchar, es lo que usted necesite aprender. Y a veces no nos va a gustar lo que vamos a escuchar. Pero entonces, si la pastora nos dice algo y no nos gusta, ay, salimos aventados de esa iglesia porque aquí no hay amor. Antes decían eso. Cuando yo estaba joven, hace tiempo, pero ya Randall era viejito en ese momento. Yo lo conocí ya siendo un adulto mayor. El cuento de la juventud en los años 80 era: me voy de esta iglesia porque aquí no hay amor. ¿Alguno escuchó ese cuento? Entonces son tan viejos como Randall y como yo. Pero utilizaban la juventud, decía la gente, la excusa para irse. ¿Por qué? Porque no les decían lo que querían oír. Entonces andaban buscando, como la abejita maya, de flor en flor, buscando una iglesia hasta que encontrara a alguien que sí le dijera lo que sí quería escuchar. Pero cuántos jóvenes, mire, cuántos jóvenes no escuché yo oír decir, me voy de esta iglesia. Carlos, es que aquí no hay amor. O sea, ¿qué es lo que pretende? Amor es, ¿se acuerdan de las estampitas? Amor es estar contigo, amor es chinearte, amor es recogerte, amor, no sé qué es, pero no hay amor. Lo que era el amor era escuchar lo que yo quería oír. La tercera parte del pecado de Jeroboam, y con esto termino en estos 5 minuticos. Primera de Reyes 12 del 32 al 33. Primera de Reyes 12 del 32 al 33. Luego, entonces instituyó Jeroboam. Entonces instituyó Jeroboam fiestas solemnes en el mes octavo, a los 15 días del mes. Escuche esto: conforme a las fiestas solemnes que se celebran en Judá. Y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreciendo sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. ¿Cuál es el tercer punto del pecado de Jeroboam? Torcer la voluntad de Dios. Dios había instituido ciertas fiestas
ciertas fechas para ciertas cosas. Ahora nosotros entendemos por el Espíritu que haber celebrado esas fiestas y en la forma en que se celebran, como lo hemos visto cada vez que venimos aquí a principio de año y hablamos de las primicias, cada fiesta tiene una significación muy clara, y todas estas nos traen hasta el momento en que seamos arrebatados a que venga el Señor, que es la fiesta y celebración cuando Él viene por nosotros. Bueno, Él instituyó todas estas fiestas para que el pueblo de Israel las viviera, las disfrutara y las recordara. Pero como Él no quería que la gente se le fuera, en el mismo día Él inventó una fiesta, torciendo la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué, amada iglesia? Nosotros que somos cristianos tenemos que hacer la voluntad de Dios. No inventemos cosas que no están en la palabra. Yo a veces escucho mucho en Faro del Caribe, la verdad os hará libres. Ustedes han escuchado ese programa. A veces preguntan unas cosas que a mí me horrorizan. Y entonces yo digo, Señor, pero entonces ¿dónde está el conocimiento? ¿Qué estamos aprendiendo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dicen cosas que no son voluntad de Dios, pero que escuchan de otras personas. Entonces preguntan, pero si ya preguntaron es porque esa semilla está en su corazón y ese pensamiento está ahí. No podemos torcer la voluntad de Dios. Jeroboam tuerce la voluntad de Dios y hace lo que a él le agrada para su propio beneficio. Usted no puede buscar una escritura para su beneficio. Usted no puede agarrar un texto, ponerlo fuera de contexto y producir un pretexto. Usted tiene que agarrar el texto completo y entender para quién era, por qué era que se decía aquello. No puede usted agarrar una línea y decir, sobre esta línea voy a escribir mi vida. No puede hacerlo. Usted tiene que ir la palabra completa y tiene que ir viéndola. No agarre un versículo así, no agarre porque le va a salir algo que después no le va a gustar. No funciona así. Lea la palabra, escuche la palabra, indague la palabra. No hagamos como el pecado de Jeroboam. No busquemos lo más fácil, no legitimemos el pecado y no torzamos la voluntad de Dios. Gálatas 6:7 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Proverbios 28:13 dice: el que oculta su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Quiero leerles algo que escribió San Agustín hace muchísimo tiempo acerca de torcer la voluntad de Dios. Él dijo: ¿quiénes son los rectos de corazón? Los que quieren lo que Dios quiere. Escuche eso. No quieran torcer la voluntad de Dios para acomodarla a la tuya. Corrige en cambio tu voluntad para acomodarla a la voluntad de Dios. Entonces, ¿quiénes son los rectos de corazón? Los que quieren lo que Dios quiere. Jeroboam tuvo la oportunidad de hacer lo que Dios quería, pero estaba tan atemorizado que se le fuera a la gente que empezó a hacer cosas atroces para retenerlo. Esta iglesia nunca va a retener a nadie para agradarle a nadie. Esta iglesia, si se tiene que levantar de uno otra vez a convertirse en miles, va a suceder. Ya ha pasado y usted va a ser testigo de que esta iglesia va a crecer a un punto que nadie piensa hoy. Pero nosotros hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sueñe con la palabra de Dios, sueñe con la voluntad de Dios. Busque en el camino, busque a sus pastores, indague la palabra. No se quede sonso, perdone que se lo diga. No se quede niño y sonso. Maduremos juntos y busquemos al Señor hasta el día en que Él venga y nos lleve a nosotros. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche, amada familia.